¿Qué tal? Buenos días con todos. Esto es Psicoanálisis con Contreras. Hoy tenemos la grata presencia de una colega española. Ella se llama Sophie Van Egmond López. Es de Barcelona, Cataluña, catalán. Hoy nos va a hablar un tema interesantísimo que muchos me han pedido. Psicología forense. A veces la gente cree que los psicólogos forenses son pues analistas de asesinos en serie y cosas por el estilo. Bueno, Sophie, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Buenos días. Ya, Sofi, cuéntanos un poquito. ¿Cómo así te animaste por la psicología forense? Bueno, yo empecé a estudiar la carrera de psicología y en primero de carrera hicieron un seminario en el cual nos explicaban todas los ámbitos, ¿no?, de la psicología. Y bueno, vino una profesora a explicarnos pues, su trabajo, ¿no? Porque aparte de psicóloga forense también era profesora de la carrera y la tuvimos en cuarto de carrera. Y nada, y nos lo explicó y la verdad es que me gustó muchísimo todo el ámbito, sobre todo el penal, porque es muy interesante. Y nada, y a partir de ahí pues hice el trabajo de fin de grado con ella y ya las prácticas también las hice en psicología forense y bueno, me enamoré de este ámbito y ahora pues soy psicóloga Interesante. forense. Es interesante lo que dices porque siempre las especialidades, los tópicos vienen, pues, ¿quién lo transmite? ¿No? El docente, el profesor. Muchos cursos son justamente por quien transmite, no tanto por el curso en sí. Pero bueno, Sofi, hay tantos mitos respecto a la psicología forense y contenta que hayas aceptado, amiga. Cuéntame, en una definición clara, ¿qué cosa es la psicología forense? Para un poco aclarar el asunto. Bueno, la psicología forense en sí es cualquier, bueno, el psicólogo forense es cualquier persona, ¿no?, que ayuda a cualquier actor jurídico, ya sea pues jueces, abogados, fiscales, a tomar decisiones, ¿no?, y a contemplar pues los diferentes hechos psicológicos que puedan influir, pues, por ejemplo, en cometer un delito o en las secuelas psicológicas que haya. Es básicamente el auxilio a los actores jurídicos. ¿Qué temáticas judiciales, por lo general, en tu práctica se ve en tu oficio, en el sentido cotidiano, que es lo usual? Sí, hay básicamente cuatro grandes ámbitos que serían el penal, el civil, el laboral y el canónico eclesiástico. Dentro del Caray. penal, pues, por ejemplo, se ubican pues, las secuelas, ¿no?, a víctimas de abusos sexuales, un poco la predicción del riesgo de volver a cometer un delito o no, la imputabilidad, es decir, si los hechos que ha cometido el delincuente se les son imputables o no, por si tiene un trastorno mental o algún problema psicológico. Dentro del civil estaría, por ejemplo, pues la capacidad testamentaria, la incapacidad civil, por ejemplo, pues una persona que tenga esquizofrenia muy grave que no pueda llevar su vida. Y luego en el laboral, el acoso laboral, la incapacidad laboral, y dentro del civil estaría pues un ámbito muy grande que sería el familiar, que están pues la guarda y custodia, los planes de parentalidad, las adopciones, etcétera. Wow, es un campo bien amplio. Sofía, a ver, disculpa mi ignorancia, yo soy un modesto psicólogo clínico acá de Lima, Perú. Entonces, ¿se podría decir que la psicología forense es la aplicabilidad de la psicología clínica en el ámbito judicial, en el contexto jurídico? La Sí. aplicabilidad en sí, sí, se podría decir así, sí. Yo he escuchado por ahí que también hay psicología jurídica. Ahí me complicó la vida. ¿Y cuál sería la diferencia con la psicología forense? Sí, la psicología jurídica es como el término o el concepto genérico, ¿no? Es toda aquella, la psicología, toda aquella psicología que se acerque al derecho, ya sea pues en intervención de carácter psicosocial o en los procedimientos
judiciales bueno, lo que se acerque al derecho. Y en concreto, dentro de la psicología jurídica estaría pues la forense, que es la que he comentado antes, ¿no? Que está orientada como a explicar los aspectos psicológicos y dentro de una sala de justicia. Y estaría luego la criminal, que sería como aportar conocimientos, por ejemplo, pues a las fuerzas policiales para la resolución de casos, un poco como soporte a las fuerzas policiales. Interesante. Ahora también hay un profesional que es el psiquiatra forense, que también forma parte del staff, ¿no? Cuando un juez quiere, ¿no? Algún peritaje psicológico, psiquiátrico. ¿Y cuál sería la diferencia sustancial? Porque también hay cierta confusión. Más allá de que el psiquiatra sea médico, ¿cuál sería la diferenciación? ¿Nos puedes Pues ayudar? la diferencia sustancial sería pues en temas de enfoque, ¿no? Por ejemplo, pues la psicología forense se enfoca más en el comportamiento humano y en estas motivaciones y factores psicológicos generales que bueno, dentro, ¿no? del sistema legal. Eh, pero por otro lado, la psiquiatría forense se centra más, dijésemos, en el diagnóstico en sí, en lo que conlleva el problema mental o la enfermedad mental que tenga la persona. Correcto, o sea, nuestro oficio es más amplio. Es una evaluación psicológica en sus diversos aspectos. El espectro Es es un mayor. poco más de las esferas globales de la persona, ¿no? Pues tanto social, laboral, todo lo que puede afectar a esa persona pues a cometer un delito o lo que le haya podido afectar en las secuelas. Mm. Sofía, ahora yendo un poco a tu práctica, porque es lo que nos interesa saber, particularidades. En tu actividad profesional, más o menos, ¿cuáles son los casos que tú ves y dirías tú, dónde está el reto, el desafío? Que nos puedas contar un poco Sí, de esta interesante práctica tuya. yo en concreto trabajo pues en un gabinete, dijésemos, privado, ¿no? Y sí que es verdad que hacemos, bueno, ofrecemos ayuda en todos los ámbitos, pero en concreto trabajamos mucho en el ámbito familiar. Entonces, lo que yo más veo o más informes realizo es acerca de pues, guarda y custodia o, por ejemplo, informes de adopción, ¿no? Cuando les han rechazado por una vía pública y han cambiado las circunstancias y ahora sí que cumplen los requisitos. Esa ¿Tú sería te como acuerdas perdón, discúlpame, Sofi, ¿y tú te acuerdas algún caso importante, un caso que a ti te generó un espacio de aprendizaje? Tú dices, mira, esto fue algo que a mí en mi desarrollo profesional aportó mucho. Siempre hay estos casos que enseñan. Sí, bueno, realmente todos los casos te enseñan algo, porque al fin y al cabo todos son diferentes, ¿no? Por ejemplo, pues de familia, por más que te venga padres divorciados, que tengan problemas con el hijo, siempre son problemas diferentes. Algunos que sí hay alcoholismo, otros pues maltrato infantil o simplemente porque los padres están enfadados entre ellos, ¿no? Y no se ponen de acuerdo en cómo repartirse el tiempo. Y yo creo que a mí lo que más me enseñan todos los casos que tengo de familia es un poco cómo llevar mi propia familia. Es decir, o sea, aprendo, pues, por ejemplo, a si en algún momento yo tengo problemas con mi pareja o lo que sea, pues a ser mejor en esos aspectos. Interesante. Y hablando un poco de familia en este detalle particular, ahí en España, en Barcelona, los niveles de divorcio, de maltrato contra la mujer, son altos, bajos. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, son muy altos, tenemos mucho trabajo. Por desgracia, porque ojalá no lo hubiera, pero hay, bueno, cada año tenemos, pues, no sé decir un número, pero por, por Es lo muy menos, frecuente. sí, sí, es muy frecuente, muy frecuente. Entonces, ¿y por qué se separan las parejas? Por lo que tú que estás en materia, ¿cuáles son, digamos, las causales que tú has visto en tu práctica profesional? Nosotros tenemos mucha violencia de género, mucha. Y también muchas infidelidades. Esas serían las dos razones. Cuando tú dices violencia de género, tal vez te pediría que seas un poco más específica. ¿En qué sentido? ¿Acá es maltrato físico? ¿Cuál sería la particularidad? Sí, bueno, muchas veces es psicológico en nuestro caso. O sea, pues, por ejemplo, control psicológico, de no dejar salir a su pareja con sus amigos o simplemente pues incluso cortar la relación con los familiares. También hay mucho control económico, mucho, de no dejar trabajar, de tener siempre que pedir hasta para comprar el pan, que es 1 euro aquí en España. O sea, mucho control psicológico sobre todo y económico. Interesante, mire. Y con respecto a las infidelidades, que también en mi país sucede, es una razón, una causal grande, ¿no? De la separación, de los divorcios. Y ahí en España es un país un poco más liberal, es Europa, tiene una mirada no tan conservadora como los países latinos, o no sé, de repente estoy equivocado, dice, ¿no? Aún subsiste, ¿no? El matrimonio para toda la vida. Tú nos dirás, Bueno, hay pocos, pero los hay, algunos. sí, pues, es interesante ya que hablas del matrimonio, la fe católica también, que en algunos años, pues España era pues la cúspide, ¿no? Todos los curas que venían al Perú eran españoles hace años atrás, pero ahora es una España cambiada. Te cuento, pues yo tenía que en paz descanse, un amigo sacerdote dominico, y me decían que los sacerdotes ya no querían volver a España, porque era una España que ya no lo reconocían, anticlerical, sumamente iliberal. Ellos se fueron hace 40, 50 años del país, pues España es otra cosa. Los cambios han sido muy fuertes. Y justamente iba mi pregunta, ¿no? En el caso de la psicología forense, ¿cuáles son, digamos, los avances que han tenido y sobre todo en España, ¿no? Si nos puedes contar un poquito sobre esto. Los avances, En bueno, evaluación, sí, propuestas me centraré teóricas. un poco, pues por ejemplo, ahora mismo nuestra profesión no está regulada, dijésemos, ¿no? Cualquier persona que haya hecho cualquier curso de psicología, aunque no haya sido la carrera, puede ejercer como psicólogo forense y, bueno, y se le toma la palabra como un perito experto, ¿no? Y bueno, esto han hecho muchos avances porque ahora ya, pues, por ejemplo, para entrar a la sala, pues sí que te piden un carnet y tal. Lo que pasa es que aún les falta bastante. Están luchando mucho. Y en concreto, por ejemplo, pues de las pruebas psicométricas, ¿no? Que utilizamos nosotros para evaluar, porque al fin y al cabo los jueces y los abogados no solo toman nuestra palabra, ¿no? Quieren cosas que se puedan generalizar, que se puedan pues validar. Entonces, pues usamos pruebas psicométricas y han habido bastantes avances en cuanto a pues mejorar la precisión, la validez, la utilidad bueno, estas evaluaciones y estas pruebas en el contexto legal. Y en concreto, por ejemplo, pues utilizamos pruebas como por ejemplo el CUIDA, que sería para evaluar la idoneidad de las habilidades, ¿no? Para cuidar a una persona necesitada, o el TAMA y el SENA, que son pues para adaptación o para problemas psicológicos en niños, y algunos que también conocerán los clínicos como el MILON o el PAI y el MMPI-2.
Y por ahí, en una conversación que hemos tenido, me contaste algo que me llamó la atención, ya que soy psicoanalista y enseño técnicas proyectivas. Me dices que las pruebas proyectivas son, digamos, no tan utilizadas por razones jurídicas, por temas del propio campo. Cuéntanos un poquito, eso fue una cosa que a mí me sorprendió. Sí, sí, es limitado, ¿no? El uso de las pruebas predictivas y es bastante cuestionado por, por un poco la falta, ¿no? de confiabilidad y validez en el sentido de que no hay escalas que te digan te expliquen, ¿no? la validez de la prueba. Y también pues un poco hay ambigüedad interpretativa porque al final también se basa un poco en el profesional que la esté aplicando. Y bueno, el mayor problema que hay en estas pruebas en una sala de juicios es la falta de estandarización, que en términos pues, de administración y de puntuación, porque al fin y al cabo no hay un número específico que te diga si tiene este trastorno o no lo tiene, o tiene este problema o no lo tiene. Y eso es un poco lo que se necesita en la sala. Es un argumento para, digamos, cuestionar, en el caso de los juicios, la poca fiabilidad de las pruebas proyectivas. Son Sí, pruebas muy cualitativas, muy subjetivas. sí, Ok, por razones de contexto. Y hablando de pruebas y evaluaciones, también me enteré de algo que me llamó la atención. Acá los médicos siguen siendo muy, digamos, un gremio muy fuerte en la salud mental. Eh, en términos normativos, el peritaje psiquiátrico y el informe psicológico de un psicólogo forense, me imagino que tiene igual peso, ¿no? En la norma, en la ley española, ya me contarás. Pero los sí, jueces le atribuyen mayor valor, digamos, a la apreciación de un médico, de un psicólogo. ¿Eso es cierto? ¿No es así? Cuéntanos un poquito. sí, sí es cierto. Supongo que le dan, pues igual que en la psicología clínica, que muchas veces por conocimiento de la gente, ¿no? de la calle, dijésemos, es, consideran que el psiquiatra es mejor que el psicólogo. Pues lo mismo ocurre en las salas judiciales. Lo mismo ocurre, sí. Pero Es una a palabra, términos sí, sí. legales de leyes, no hay diferenciación entre el psicólogo y el psiquiatra. Correcto. Por ejemplo, en el gabinete me imagino es un pool de cuántos colegas que trabajan, en tu caso. ¿Perdón? ¿El qué? En, en el gabinete donde tú trabajas, ¿cuántos colegas son? Y están supeditados a otro psicólogo, me imagino. Bueno, en mi caso somos dos psicólogas forenses solo. Es pequeño. Lo que pasa es que, bueno, mi mentora, ¿no? Mi jefa, dijésemos, tiene como 40 años de experiencia y la verdad es que sí, sí que es verdad que cuando, por ejemplo, necesitamos a un psiquiatra forense, pues lo buscamos porque tiene compañeros, ¿no? de confianza que llevan muchos años trabajando con ellos y entonces para casos específicos trabajamos pues con el psiquiatra forense bueno, con lo que necesitemos realmente, con lo que nos pueda ayudar, o criminólogos o lo que sea, pero realmente pues en temas de custodia y adopciones y, por ejemplo, abuso sexual infantil o lo que sea, lo hacemos nosotras dos. Y en el caso, digamos, de la práctica profesional, cuando tú emites un informe y tienes que sustentar y tienes que ir a un juzgado, delante de un juez, de abogados, incluso de la parte implicada, a sustentar un informe, ¿eso se da como práctica? ¿O basta entregar el informe y es algo irregular que te llame a un juzgado? Pregunto, ¿no? Tengo muchas dudas respecto a eso. Sí, normalmente es esperable que te llamen a ratificar, se llama ratificar en sala, ¿no? Porque sobre todo en el ámbito privado. En el ámbito público sí que es verdad que, por ejemplo, aquí en Cataluña está el EATA, que es el equipo de asesoramiento técnico en el ámbito de familia. Ellos muchas veces, al ser público, emiten informe y ahí se queda y ya está. No tienen que ir a ratificar a sala, porque también
por desgracia, le dan más credibilidad al ámbito público, ¿no? Porque los jueces o los abogados muchas veces consideran que porque a nosotros nos paga una parte, nosotros realizamos el informe a su favor, cosa que no es Mm, verdad, porque al fin y al cabo a nosotros los honorarios nos los dan con antelación, antes de emitir el informe, con lo cual si yo emito el informe que no sale a favor de la persona que a mí me ha abonado el importe, luego ellos deciden si utilizarlo o no, pero yo tengo que poner la verdad o mm. lo que yo he observado. No sé si Entonces, entendí bueno, bien. sí, O sea, ¿el psicólogo forense trabaja para el Estado? ¿Es un funcionario público? ¿Es un externo como un consultor? ¿Cuál sería sí. en el caso tuyo? Están los públicos, sí que trabajan para el Estado y trabajan, pues en este caso, por ejemplo, aquí en Barcelona está la Ciudad de la Justicia, que se llama, ¿no? Que ahí están, pues, donde se hacen los juicios y tal, y ahí se ubican, pues, varios órganos, ¿no? Que ayudan a la justicia, pues, por ejemplo, pues el EATAF que he mencionado, o por ejemplo, pues para hacer pruebas de drogadicción o los médicos legales, pues ahí se encuentra eso. Y luego, por otro lado, están los privados, que yo, por ejemplo, ahora mismo trabajo en el ámbito privado. En el ámbito privado, tú te haces pues un despacho y tus clientes, dijésemos, son los abogados, ¿no? Entonces yo bueno, a veces te viene un particular, pero normalmente no es muy conocido nuestro trabajo. Entonces, lo que suele ocurrir es que el abogado, por ejemplo, ha habido pues un asesinato, ¿no? Y el abogado considera que la persona que ha cometido el delito puede tener un problema psicológico. Pues él nos llama a nosotros y La nosotros evaluación. hacemos la intervención. Lo que pasa es que, aparte de ser privados, nosotros también estamos apuntados al turno de intervención, que se llama turno de intervención profesional o TIP, que desde el juzgado tienen unos listados en los cuales salimos todos los psicólogos forenses y pueden designarnos. Entonces ahí trabajamos para el Estado, aunque seamos privados, trabajamos para el Estado y cobramos los honorarios que nos diga el Estado. Mira, es bien particular el funcionamiento. Y hay otro Mm. tema muy sensible en mi país, no sé cómo será en España, en Cataluña, en Barcelona, es el tema del abuso sexual que es tan frecuente. Y me imagino, no te voy a pedir un perfil porque es algo muy complicado, pero más o menos por los casos que has visto, ¿cuáles serían las cosas que tú observas para un poco prevenir esto a las familias, a los profesionales, a los operadores judiciales también, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores, indicios donde da cuenta de un abuso o las características que tú encuentras en las familias, en los abusadores, si es que se puede dar un alcance, te pediría, es una información tan necesaria, ¿no? Sí, normalmente más esencial o lo más problemático también es que la mayoría de abusadores son familiares. Es muy difícil o muy poco frecuente, lo hay, no voy a decir que no haya, pero es muy frecuente que sean familiares, ya sean tíos, padres, sí, familiares cercanos. Y, y bueno, el problema también es que muchas veces a las personas a las que abusan ya no solo es que sean niños, sino es que tienen problemas psicológicos como, pues, por ejemplo, pues, discapacidad intelectual. Hay muchos que se aprovechan de estas cosas, ¿no? Y bueno, por eso son tan vulnerables. Y lo que yo creo que se tendría que recalcar mucho es que los efectos a largo plazo de estos niños o las consecuencias de sufrir un abuso, pues incluyen muchos trastornos y, bueno, depresión, trastorno de estrés postraumático, dificultades y problemas pues con la autoestima, con las relaciones interpersonales y todo esto, pues si ha habido
abuso sexual y más aún, ¿no? de un familiar que es la familia supuestamente es el espacio en el que un niño tiene que desarrollarse pues con confianza y seguridad, pues esto se tiene que tratar. Y bueno, hay muchas terapias especializadas, ¿no? Y tienen que recibir mucho apoyo emocional porque es una cosa muy, bueno, para el desarrollo es horrible. Fíjese que en mi país aquí hay dos particularidades, ¿no? El silencio. Bueno, La sí, sí. madre no le cree a la hija, padre biológico. O sea, hay una especie de pacto de silencio hasta que la denuncia surge por otro miembro. Eso está No, y cambiando un poco. muchas veces también lo que ocurre, por lo menos aquí, que se ve, ¿no? En los estudios que se hacen, es esta confesión tardía, ¿no? De los hechos, porque aquí en Ujú. España, no sé cómo funciona ahí en Lima el sistema legal, pero aquí en España, ahora no recuerdo cuántos años son, pero después de unos años de que la víctima cumpla 18 años, el delito prescribe. Ay, Entonces, claro, hay muchos casos en los que cogen el valor de denunciar, después de pero muchos años. ya no se puede hacer nada. Y eso es un problema. Y dime, cuando la iglesia está implicada, ¿te ha tocado casos? Ahora hay un documental en Netflix, bueno, ya tiene tiempo, ya hace años, qué pena, yo soy católico, pero la iglesia, es decir, todos, un cierto sector de la iglesia, ¿no? Una mala práctica, perversa, por supuesto, ¿no? Estos malos sacerdotes. ¿Te ha tocado el caso de una denuncia, algún sacerdote católico involucrado en temas de pedofilia, A mí, pederastía, abuso sexual? Sí. ¿Y qué papel cumple la iglesia? Se dice que cubre los traslados a otra parroquia, tiene una sanción judicial efectiva. Por ejemplo, acá en el Perú te cuento que así como el Opus Dei, hay un momento muy fuerte, y no tengo nada contra esto, es algo público. Los sodalicios. El, el fundador está en Roma, en un paraíso, se le ha hecho un cambio, no se ha judicializado. Han venido comités a evaluar sin mayor impacto real. La iglesia tiene mucho poder. No sé cómo será en el caso de España, en temas, ¿no? De abuso sexual, básicamente. ¿Y en tu caso ha en, habido casos vinculados a la en iglesia que has concreto, visto? en la iglesia no he tenido ninguno, la verdad. De abusos sexuales hemos tenido, bueno, yo en mi trayectoria, porque llevo poquito tiempo, yo he tenido tres. Uno en el cual nos vino el agresor, bueno, el abusador, supuesto abusador, en el cual pues no había habido abuso en sí, en el sentido de pues, penetración o lo que sea, sino que habían habido tocamientos. Pero nosotros valoramos que la niña pues tenía una hipersexualización y que realmente los tocamientos no se habían dado, no se habían hecho, no se habían llevado a cabo, porque, bueno, habían problemas familiares en los cuales pues la madre tenía vídeos pornográficos en el móvil, se los daba a la hija, y bueno, luego al final se separaron, ¿no? El hombre al que acusaban y la madre de la niña, y entonces pues fue un poco, decidieron pues denunciar. Pero bueno, nosotras valoramos que no que no hubiesen ocurrido, pero porque nosotros trabajamos en temas probabilísticos, porque realmente pues la psicología no es una ciencia 100%, ¿no? No sé si Pero bueno, ciencia exacta, es una ciencia, pero no es una ciencia exacta. Y en temas probabilísticos nosotras pues valoramos pues que no se habían dado. Pero luego, por ejemplo, hace poco tuvimos un caso de un hombre que tenía trastorno bipolar, pero bueno, tenía un historial brutal. O sea, llevaba
desde los 21 años y actualmente tenía 46. eh, y, y bueno, había tenido muchísimos ingresos y bueno, una barbaridad. Y bueno, que había abusado pues de, bueno, de tocamientos también, no había habido otra penetración por ninguna de las vías. Y, y bueno, nosotras valoramos que, bueno, a pesar de que hubiesen ocurrido, estaba en fase maníaca porque justo coincidía con ideas delirantes, ¿no? De que podía controlar a los niños y estaba documentado porque justamente había tenido un ingreso después de que ocurrieran los hechos. Bueno, hay bastantes casos y Un ya caso ves que todos complejo, son ¿no? diferentes. Ahí está enlazado el abuso sexual, un caso, un trastorno psiquiátrico, ¿no? En una fase maníaca. Sofi, y yendo a dos temas que me interesa para ir redondeando tu oficio, y en el caso de la tenencia de los hijos, que es un tema acá en mi país también, pelea judicial, ¿cuáles son los criterios que ustedes manejan, o sea, como profesional de la salud mental, para decir con quién se tendría que quedar, más allá del tema económico, del deseo del niño? ¿Cuáles son los criterios que Claro, ustedes manejan para decir, vaya, nosotros realmente nuestra prioridad principal es el bienestar del niño. Entonces, sí que es verdad que aquí en España, vamos a decir, en Cataluña, ha habido una tendencia a la custodia compartida, ¿no? Porque la custodia compartida es lo mejor pero a veces no es verdad, ni la custodia compartida ni la custodia exclusiva, es depende de las necesidades y de las características del niño, ¿no? Por ejemplo, pues la edad o en temas académicos, ¿no? En la literatura sí que es verdad que hay una lista en la cual pues te dice los indicadores, ¿no? De viabilidad de la guarda y custodia pues compartida o exclusiva. De la compartida, pues por ejemplo, pues el acuerdo que se haya dado mutuo acuerdo, ¿no? Entre los progenitores, que haya apoyo y red social y familiar, que no haya sido una separación extremadamente judicializada, que mm, haya comunicación entre los progenitores, un mínimo entendimiento, que no haya una distancia geográfica muy amplia, pero al fin y al cabo nosotros nos centramos en las características específicas, con lo cual hablar de una lista específica no tiene mucho sentido en nuestro caso, ¿no? Sí que es verdad que de la literatura pues, podemos observar que los razonamientos judiciales, ¿no? Se centran, es decir, los jueces muchas veces se centran pues, en la buena o mala relación de los cónyuges, en la edad de los niños, porque a partir de los 12 años se les escucha. Antes no, porque a partir de los 12 años pues, se considera que sí que tienen algo, ¿no? de madurez como para decidir pues, si están mejor con uno o correcto? con otro. La disponibilidad también horaria y laboral de los padres, porque a veces, por mucho que un padre quiera tener una custodia compartida, si trabaja de 9 a 9 ¿En qué momento mejor horario? que claro, mejor que lo tenga pues o los fines de semana y realmente también la custodia compartida, la custodia exclusiva es simplemente un nombre, porque hay custodias compartidas en las que el padre tiene el 70% del tiempo y la madre el 30%. O sea, realmente lo importante es ver y valorar las características del niño y las características de la familia concretas. Correctamente. Los temas testamentarios, lo escuché por ahí que también son temas que ustedes ven, hacen peritaje, evaluaciones. Y en términos psicológicos, porque ese es nuestro oficio, Sofi, ¿qué es lo que ustedes evalúan para decir, esta persona, este testamento que dio, tiene el asidero psicológico, ¿no? Al campo judicial de ser adecuado, correcto? Demencia, algún tipo de trastorno, coacción. Yo ahí peco, mi ignorancia es grande, quisiera que me
Me aclares un poco el panorama. Sí. A ver, nosotros, yo digo nosotros los psicólogos forenses, nos centramos pues un poco, ¿no?, en la capacidad mental de esa persona, ¿no? Si comprende la naturaleza y el alcance pues de sus propiedades, de sus asuntos financieros, de las implicaciones que tiene el hacer un testamento. Bueno, básicamente de si comprende o no la información relevante de hacer un testamento. Luego, pues por otro lado, también pues la capacidad de razonar, si es capaz de analizar, de razonar, de considerar las diferentes opciones que, que puedan influir en esa toma de decisiones, que no haya una influencia, ¿no? Para esto, pues que utilizamos bueno, pues observamos, por ejemplo, familiares, ¿no? Hablamos con familiares, si hace poco que ha tenido pues una cuidadora o se lleva mejor con uno de sus hijos o con otros. Un poco también pues comparar la consistencia de los valores y los deseos previos a, por ejemplo, a los actuales, ¿no? Si antes no creía en las ONGs y de repente ahora lo decide dejar todo, pues el por qué. Tenemos que Los indagar un bruscos, poco, ¿no? claro, qué ha podido cambiar. Bueno, que puede ser, ¿eh? Porque claro, todo esto es global, no es una cosa concreta, no analizamos solo una cosa concreta, analizamos pues esta historia, ¿no? Pues también la historia médica y psicológica que ha tenido durante todos estos años. Un Sofi, te poco cuento un todo poco, lo los que pueda peruanos, influir. perdón, discúlpame. Los peruanos han migrado, y lo sé por información de mis pacientes, España, Italia, y cuidan ancianos. Mucha gente, muchos compatriotas míos. Y me cuenta, doctor, me dice, ¿usted sabe que fulanita X, peruana, el viejito hizo un cambio de herencia, de testamento, perdón, y le cedió no sé cuánto porcentaje, y usted se imagina, la pobre mujer se metió en un lío porque la familia fue con todo. Y no sé si eso es frecuente, que las personas mayores se encariñen un poco con los cuidadores que pasan, bueno, años algunos, atendiendo, más allá que sea una razón laboral, está gratuita. Eso se da en España, eso es cierto, yo lo sé de algunas personas, pero no podía generalizar. A ver, sí, o sea, puede ser, pero yo no lo he visto mucho. O sea, yo los casos que nos han venido a nosotros es porque sí que había un poco de coacción o porque esa persona tenía demencia. Entonces, lo que yo he visto no se podría generalizar. No es muy frecuente. Muy bien, ahora avancemos un poco, ya entrando al campo, ir cerrando la entrevista. ¿Y cuáles son las limitaciones, las dificultades de la psicología forense? Me imagino que debe existir, es un campo también un tanto complicado a veces. Sí, 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 claro, claro, hay limitaciones y hay bastantes, ¿eh? Pero bueno, voy a intentar resumir un poco. Yo creo que la principal sería la falta de estándares uniformes, ¿no? Porque a diferencia de otras ciencias que sí que hay protocolos y métodos que están estandarizados pues para realizar, ¿no?, el proceso, en nuestro caso no hay normas uniformes que te lleven pues a, a una práctica y a unos resultados concretos. Siempre habrá resultados concretos. Yo, por ejemplo, tengo compañeros en los cuales yo he hecho un informe de un lado y mis compañeros han hecho el informe de la otra parte, ¿no? Y son diferentes. No por ello están mal, pero son diferentes porque al fin y al cabo yo lo evalúo en base a unos estándares propios también y mi compañero lo hace en otros y los dos realmente tenemos los mismos conocimientos porque hemos hecho el mismo máster, la misma carrera. Y luego también un poco las limitaciones éticas, ¿no? Porque a menudo enfrentamos pues muchos dilemas éticos de, por ejemplo, nosotros no tenemos confidencialidad. Entonces, en el informe realmente
hay muchas cosas que nos explican que las tenemos que poner. Y claro, eso pues hay veces que a la gente pues no le proporciona confianza, entonces les cuesta más explicarnos las situaciones y las cosas relevantes para los objetivos del informe. Y luego un poco, porque nosotros también, por ejemplo, pues nos encargamos de las predicciones del futuro, ¿no? En el sentido de en la psicología jurídica o psicología penitenciaria también pues realizan pues informes de predicción del riesgo, ¿no? Y esto pues realmente la predicción del comportamiento futuro es en temas probabilísticos y Ujú. no es, claro, lo puedes predecir, pero hasta cierto punto, dijésemos. Sofía, una pregunta, a ver, eso es las implicancias éticas. O sea, los peritajes, los informes psicológicos no son confidenciales. Lo ve el abogado, lo ve el juez, el fiscal. Sí, no es un documento solamente que el No, juez lo puede abrir la cara de un sobre. no, normalmente, o sea, bueno, es que esto es un poco de cómo funciona el juicio, ¿no? Nuestro informe pericial es una prueba más. O sea, una prueba más, ¿no? En el procedimiento. Entonces, claro, al fin y al cabo, las pruebas, cuando se realiza un juicio, se tiene como que dar la misma oportunidad a la otra parte de tener la información, porque hay, ahora no, realmente yo no sé mucho, ¿no? de legislatura, pero, pero hay una ley bueno, que te obliga o obliga al abogado, al letrado de la otra parte a dar la misma condición o los mismos derechos a la otra parte, porque se considera delito, si no. Y aparte no te dejan presentarlo. Si no le das la misma oportunidad de saber lo que se ha explicado en el informe, no lo aceptan como prueba. Entonces, claro, todo lo que nosotras hemos reflejado en el informe lo va a ver tanto el abogado como el cliente de la otra parte, el juez, el fiscal, el abogado de nuestra parte. Entonces, muchas veces en los ámbitos públicos, porque yo he hecho prácticas en el ámbito público, ya se dice, si hay algo que no me quiere explicar, no me lo explique. Mejor no me lo explique porque lo tendré que poner. Por ejemplo, en casos de violencia de género, de dónde vive, por ejemplo. O sea, Claro, una claro. víctima de violencia de género que vive en Barcelona, en qué calle, en qué piso, en qué escalera. Si no lo quiere decir, mejor no lo diga porque yo lo tengo que reflejar. Y eso lo puede ver el agresor. Y fíjate que ahí entra, ¿no? En pequeñas contrastes con nuestro código de ética, pero bueno, es parte del campo Claro, pero es judicial. que nuestro ámbito es muy difícil en ese sentido, ¿no? En los dilemas éticos, porque obviamente a mí no me gustaría, ¿no? que pasara nada porque yo haya puesto donde vive esa persona, pero lo tengo que hacer porque al fin y al cabo es lo que me manda la ley. Claro, es una exigencia normativa, legal. Siguiendo un poco también, haciendo un respiro. Qué bárbaro, ¿no? Oye, tu especialidad, ¿cuántas implicancias hay? No, no es un oficio fácil, por lo que veo. Bueno, y Y hay yendo un muchas poco, cosas que no me dan ¿no? tiempo de explicarlas. Estás viviendo a España, ya hablando en temas más macros, en términos más macros, ¿cuáles son los efectos de la coyuntura actual, ¿no? España está atravesando un momento de cambio, ¿no? Acá en el Perú no vamos a hablar de temas políticos porque no es el tema de esta entrevista, pero sí de los efectos psicológicos de las coyunturas políticas, que sí es nuestro campo. ¿Cómo ves esto, no? En la España actual. ¿Qué Bueno, ves tú como efecto de esto? perdón. En concreto, en Cataluña, supongo que se sabrá, ¿no? Todo el tema del independentismo y de pues esta diferenciación que hay. Y bueno,
en mi punto de vista, pues hay un poco de polarización y división, ¿no? De la sociedad, porque las personas al fin y al cabo, aunque, por ejemplo, yo no me gusta mucho el tema político, ¿no? Al fin y al cabo lo tengo que saber porque pues tengo que votar y tengo que, me toca, pero no me dijésemos que no me influye mucho, ¿no? En mi vida personal, porque a mí me da igual que una persona vote un partido o otro, pero hay mucha gente que tiene muchos problemas, ¿no? Y peleas incluso por votar a partidos distintos o por no ser independentista. O sea, yo conozco a gente que ha perdido amistades por eso. Y hay mucha división en los pueblos, en Barcelona. Bueno, hay mucha división entre las personas. Y bueno, hay un poco también de desconfianza en las instituciones, ¿no? Porque estamos en un periodo tan inestable. Por ejemplo, ahora mismo acabamos de tener elecciones y hemos estado esperando, esperando, esperando hasta que se juntaran los partidos porque ninguno tenía mayoría absoluta. Ahora uno de los partidos se ha juntado con otros partidos que a la gente no le gustan. Bueno, es un tema muy complicado que lo único que nos provoca es división. Y también pues mucho activismo, ¿no? Por ejemplo, no sé si habrá salido en las noticias allí, pero hay mucho activismo y mucha participación en vagas que se llaman aquí, ¿no? Y en manifestaciones y bueno, defienden mucho pues las creencias y un poco el empoderamiento, ¿no? De las personas y de salir a la Mm. calle. Sofi, tú eres de Cataluña, me imagino que hablas catalán. Sí, sí, sí. Porque ahí me contaron, porque tienes ahí ciertas implicancias latinoamericanas por el apellido Fan Ekmun, que no me suena muy español, que digamos. Tu apellido originario es sí, obvio, de Europa, pero no creo que de España, ¿no? No, holandés bueno, por parte materna de Nicaragua. Nicaragua. Pero ¿tu mamá es nicaragüense autóctona o es una española que se fue para Nicaragua, se quedó, naciste y regresaste o algo así? No, mi madre es autóctona de allí. Lo que pasa es que debido pues a la guerra y Guerra cuando ella civil. era pequeña y bueno, a una serie de terremotos y bueno, circunstancias, se vino aquí a España. Curiosidad mía, ¿no? Sí. Mira, Sofi, tenemos que ir terminando. Hay casi dos preguntas finales. Ha sido muy interesante conversación contigo. Yo trabajo en una ONG que trabaja el tema de la violencia contra la mujer. En mi país hay un alto índice de feminicidios, en Latinoamérica sobre todo. Ni hablar en México. Hablaba con una colega de México, Sofi, te cuento que las mujeres no toman taxi de noche. O sea, a esos niveles han llegado, ¿no? Pero no sé, España es una realidad distinta. Cuéntanos, ¿eso se da también? El margen es fuerte, promedio, bajo? Ahora mismo está bastante alto. Lo que pasa es que, por ejemplo, esto de salir de fiesta por la noche y no coger un taxi sola, no nos pasa. O sea, yo, por ejemplo, tengo una compañera de la universidad que es de Brasil y vino aquí y cogía el teléfono, ¿no? Por la calle y me decía, mira, puedo tener el móvil en la mano, puedo salir sola de fiesta y me voy a casa sola y no pasa nada. Sí, pero hay que tener cuidado porque también últimamente, si bien sale mucho en las noticias, ¿no? Que han habido pues feminicidios y violaciones y tal, yo creo que ahora mismo ya no es que haya aumentado, sino que se ve más o se habla más de ello. Pero de todas formas hay un porcentaje muy alto. O sea, ocurre con mucha frecuencia. Porque ese prejuicio no es bueno que sos un país tercermundista, en vías de desarrollo, en fin. Bueno, las tasas son muy altas. Y tenemos pues la cosa idealizada en Europa, que tal vez ahí
por el nivel cultural, nivel de desarrollo económico, tal vez la tasa es muy baja. Ese es el prejuicio tal vez nuestro. No, no. Ocurre mucho Estamos, también. bueno, Sofía, ha sido un gusto. Y la pregunta para despedirnos, porque este video tiene el afán de ser didáctico y también que sea una ayuda para los futuros colegas. En mi país hay mucha gente interesada, yo de que he sido profesor por muchos años, quieren ser psicólogos forenses. Ya nos aclaraste ese mito de los asesinos en serie, pero ¿cuál sería el consejo sincero? Tú que eres joven, tienes experiencia, estás en la práctica del oficio. ¿Cuál sería el consejo que tú darías a la gente, a los futuros colegas que quieren ser psicólogos forenses? ¿Por dónde deben comenzar? ¿Cuál es tu modesta apreciación? Yo la verdad es que invito a la gente a que trabaje de esto porque la verdad es que es un ámbito muy bonito y sí que es verdad que hay muchas cosas que afectarán, porque bueno, a mí a veces me afecta, ¿no? Que vengan niños y expliquen las cosas que explican, pero me gusta ayudar a la gente y me gusta pues tener la oportunidad de poder ayudar a ese niño, ¿no? Y de decir, pues le voy a sacar del entorno en el que está y llevarlo a uno mejor y bueno, yo creo que se necesita que la gente trabaje de esto y ayude así a las personas. Y bueno, como consejo, yo creo que aunque sea un camino complicado y desafiante el convertirse en un psicólogo forense, porque el trabajo, conseguir trabajo de psicólogo forense es muy difícil y bueno, yo lo estoy experimentando, pero es muy gratificante y siempre se han de buscar oportunidades para aprender y crecer en la práctica. Cualquier práctica que sea, aunque no sea de psicólogo forense en sí, que se coja, porque yo he hecho prácticas pues, de psicología clínica, de psicología, bueno, un poco de las empresas, ¿no? Y todo se tiene que utilizar, todo, porque al fin y al cabo es psicología forense, pero te sirve en todos los ámbitos dentro de la psicología forense. Y bueno, ¿no? Que se tiene que desarrollar un poco la capacidad de manejar el estrés, porque es un ámbito en el cual trabajas Mm, con muchas fechas mucha presión. límite, mucha presión, siempre lo tienes que, por ejemplo, también pues la capacidad comunicativa, ¿no? Porque al fin y al cabo tienes que aprender a expresar tus ideas y que la gente te entienda, porque vas a tener que ir a las salas de juicios y expresarte. Y bueno, como último consejo, pues establecer contactos con otros profesionales del campo de la psicología forense y del sistema de la justicia, pues jueces, abogados, porque la colaboración es súper importante en este ámbito. Muy bien, estuvo con ustedes nuestra amiga Sophie Pan Ekmund López, de Cataluña, Barcelona, España. Oye, Sophie, te quiero agradecer tu tiempo. Yo he sido un insistente, no casi perseguidor, pero las cosas se consiguen así. No, pero Y qué gracias bueno que por ahora, escucharme. no a ti, amiga, más bien, espero que esto no sea la última vez que haya pues una sinergia en lo que yo modestamente también pueda dar o ayudar en todo caso en lo que tú haces. Esa es la idea un poco y que este canal beneficie a la gente que está en la profesión y quiere un poco, ¿no?, de luz en lo que quiere hacer más adelante. Bueno, Sofía, muchas gracias por tu tiempo y por tu aporte de esta linda conversación. Igual a mis colegas les agradezco su tiempo y con ustedes hasta otra oportunidad. Gracias, Sofía, cuídese mucho. Nos Gracias. vemos. Buen día. Hasta luego.